todo, mi Dios. Y en ti, oh mi Dios, descansamos y en ti, oh mi Dios, traemos, Padre mío, todas nuestras necesidades. Gracias, Padre, por estar ahí para nosotros. Ahora en tu palabra, Señor, esté tú hablando a nuestras vidas y a través de ellas, Señor, ayúdanos a entender cuánto nos amas. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor me los bendiga. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Todos bien? Hermana Regina, bienvenida de regreso. Le extrañamos cantidad. Gloria a Dios, bienvenida. Y es una bendición estar este día en la casa del Señor. Así es de que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Marcos capítulo 3. Y hoy día vamos a cubrir de los versículos 7 al 19. De los versículos 7 al 19. El tema: cómo Jesús maneja la presión sin perder el propósito. Es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Cómo Jesús maneja la presión sin perder el propósito. Hermanos, el día de hoy vivimos en un mundo de presión constante. Presión familiar. Continuamente de nosotros la familia espera ciertas cosas. Y cuando nosotros no damos lo que ellos esperan de nosotros, entonces nos ponen presión. Y al sentir esa presión, el núcleo familiar, el ambiente dentro del hogar se torna tenso, ¿no? Se torna incómodo. También tenemos presión laboral. Nuestro jefe muchas veces requiere de nosotros ciertas cosas, o sea, tiene expectativas muy altas. Y cuando no damos el blanco, o sea, cuando no llegamos a lo que el jefe nuestro espera de nosotros, entonces nos sentimos presionados. Y el ambiente se torna tóxico, también se torna un ambiente difícil de manejar, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión, hermanos, nos está llevando a un nivel de estrés muy alto. Pero no solamente hay estrés en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, sino que también hay presión en el ámbito ministerial. ¿Dirás tú cómo? ¿Presión en el ámbito ministerial? ¿Presión en la iglesia? Oh, sí, y mucha presión. Demasiada presión a veces. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos con una perspectiva muy distinta a la realidad. Muy distinta a la realidad. Muchas veces creemos que ciertas personas deben de ser de cierta forma. De cierta manera tienen que conducirse. Y cuando les miramos hacer ciertas cosas, nos desanimamos. Y al desanimarnos, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de hablar con aquella persona. Y al hablar con aquella persona siente como que le estás acosando. Como que le estás juzgando, como que le estás marcando el paso de su vida. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que te desanimas y dices, ¿para qué voy a la iglesia? Si lo único que hacen es juzgar mi vida. Y ahí entonces entra ¿qué? Viene un punto de presión que te aleja de la realidad, de las cosas de Dios. ¿Por qué, iglesia, pasan todas estas cosas? Porque muchas de las veces nos hacemos ideas de cómo deben de ser las cosas. Muchas de las veces pensamos nosotros que mi esposa me tiene que querer de esta manera. Muchas veces pensamos que mi supervisor me tiene que tratar de esta forma. Muchas veces en la iglesia yo digo que todos los que llegan a la iglesia me tienen que saludar. Y si no me saludan, pues están enojados conmigo. O sea, son expectativas, o sea, son cosas que yo creo que deben de ser, ¿no? Pero en realidad no es, la vida no es así. La vida no es de esa manera. Por ello es que hay algo peligroso en que la presión de la gente puede desviar el propósito de Dios en la vida de las personas. La presión de la gente puede desviar el propósito
de Dios en la vida de las personas. Muchas veces me dice mi esposa, eres un hipócrita. Sí. Aquí en la iglesia todos, ay, qué sonrisa más linda, qué pastorcito más amable. Pero aquí dice, eres diferente. O sea, ya me puso en una posición donde ahora me siento presionado, ¿no? Pero me está hablando la realidad. ¿Te das cuenta? Me está hablando la realidad. O sea, ahora porque ella me dijo la verdad, ahora mi perspectiva cambia totalmente. Y ahora no solamente me siento juzgado por ella, sino que me siento juzgado por Dios. Pero Dios no ha venido para juzgarme, sino ha venido para salvarme. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Por ello, en este pasaje vemos a Jesús rodeado de multitudes, pues vinieron a Él de todas partes, demandando por sus necesidades, traían enfermos y endemoniados, y observando no solamente eso, sino que también tenía la presión de aquellos los cuales continuamente lo estaban confrontando. Continuamente lo estaban confrontando. ¿Por qué? Porque no solamente querían que Jesús se acomodara a sus costumbres y tradiciones, sino que querían que Jesús fuese como ellos eran. Y iglesia es donde podemos entender muchas cosas. Muchas cosas. Porque en Jesús vamos a observar, y hemos estado observando, que aún en el medio de la presión no perdió el control. Aún en el medio de la presión no perdió el enfoque. Aún en el medio de las acusaciones que continuamente le hacían, no perdió el propósito. No perdió el propósito. Y ahí es donde tú y yo, hermanos, tenemos que entrar. ¿Por qué? Porque recuerda que no servimos a los hombres, ni vivimos para los hombres. Dios nos formó a su imagen y semejanza con el fin y el propósito de traer gloria a su nombre. Y al único a quien nosotros vamos a dar cuentas es a Él. A nadie más, ni a ningún hombre vamos a dar cuentas, sino solamente a Dios. Y a Dios solamente. Por ello, en nuestro estudio, en el último estudio de Marcos, capítulo 3, estudiamos de los versículos 1 al 6. Y cuando terminamos en el versículo 6, nos dice la Escritura, en el versículo 6 de Marcos 3, dice: salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruir a Jesús. ¿Ven qué triste es esto? O sea, Jesús está en la sinagoga, está leyendo las Escrituras, está enseñando al pueblo la verdad, la palabra de Dios, y detrás de Jesús están aquellos los cuales no están de acuerdo con sus enseñanzas, no están de acuerdo con su doctrina, por el hecho de que no enseña como nosotros enseñamos, por el hecho de que nos sigue las costumbres y las tradiciones de nuestros padres, por el hecho de que no hace todo lo que nosotros creemos que es verdad. Y ahora ellos están maquinando cómo quitarle la vida. Cómo quitarle la vida. Ahora déjame preguntarles algo. Y es muy importante esta pregunta que les voy a hacer a ustedes. Si ustedes supieran que hay algún grupo de personas tratando de matarlos, ¿sentirían presión? O sea, sean honestos. Por supuesto, ¿no? Entonces, menciono esto porque quiero que entiendan que junto con lo que Jesús estaba haciendo, y aparte de toda la presión de toda la gente que estaba alrededor de él tenía no solamente que cuidarse ahora de los fariseos y los herodianos y los saduceos, y los escribas, sino que ahora tenía que ver la manera de poder de una forma sabia y entendida ministrar a la gente de una forma que entendiesen ellos que el plan de Dios no era tanto sanar al hombre, sino ministrar el corazón del hombre.
ministrar el corazón del hombre. Por ello es que es muy importante entender que cuando Jesús comenzó su ministerio, sus primeras palabras a los que le escucharon fueron arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Él no dijo, hey, escríbanse en la universidad, en la ciudad de Jerusalén y vengan todos a tomar clases de teología. Él no dijo, hey, ¿saben qué? Algunos de ustedes necesitan homilética, algunos de ustedes necesitan aprender mejor cómo estudiar las Escrituras para que entonces me puedan entender a mí. No, Él vino a enseñar la palabra de Dios, vino a enseñar el mensaje de salvación para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Ahora, ¿cómo Jesús manejó esta área de su vida sin perder el propósito? Es lo que nosotros vamos a aprender este día en estos versículos que vamos a leer hoy. ¿Cómo lo hizo? ¿Y de qué manera lo hizo? ¿Y por qué lo hizo de esta manera? Porque muchas veces nosotros mismos tenemos que establecer parámetros. Muchas de las veces tenemos que aprender a lidiar con ciertas personalidades. Muchas de las veces tenemos que aprender a decir no a ciertas cosas. Muchas de las veces tenemos que aprender a amar incondicionalmente, aun cuando nos clavan el cuchillo en la espalda. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Jesús ejemplo nos ha dejado. Ejemplo nos ha dejado. Lo que nos lleva al primer punto de este día. El primer punto que vamos a estudiar es Jesús se retira estratégicamente en el versículo 7. Nos dice en el versículo 7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Y de Judea. O sea, miramos que cuando Jesús estaba enseñando en la ciudad de Capernaum, cuando estaba en la sinagoga, vino a él un hombre con una mano seca. ¿Recuerdan? Entonces, cuando este hombre estaba en la sinagoga con aquella mano seca, los líderes religiosos de una forma estratégica estaban viendo, observando a Jesús a ver qué iba a hacer. A ver qué iba a hacer. Y estaban mirando a Jesús fijamente a ver si Jesús iba a sanar a este hombre en el día de reposo. Ahora Jesús llama a este hombre y lo llama al medio, al centro de la sinagoga. Y lo para ahí en el centro de la sinagoga y les hace una pregunta. Les hace una pregunta. ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal en el día de reposo? Es una pregunta que literalmente llegó hasta lo más profundo del corazón de ellos, porque les confrontó de una manera que los puso a ellos en una posición que tenían que hacer una decisión. ¿Es lícito hacer el bien o es lícito no hacer el bien? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Si tú miras la necesidad de tu hermano, ¿lo vas a dejar en las condiciones en las cuales él se encuentra? ¿O vas a tratar, aunque sea el día de reposo, tratar de ayudarlo? ¿Qué vas a hacer? O sea, Jesús los puso a ellos en esa posición. Y cuando ninguno de ellos le contestó, aunque Jesús conocía el corazón de ellos, aunque Él conocía el corazón de ellos, Él sabía lo que había en sus mentes, Él sabía lo que había en sus corazones, le dice al hombre que estrechara su mano, o sea, que levantara su mano. Recuerden que la mano estaba lisiada. Lo que quiere decir que la mano del hombre no podía ser levantada porque estaba, ¿qué? Estaba lisiada. Pero la Escritura nos dice que Él hizo el esfuerzo. O sea, Él hizo el esfuerzo, y al hacer el esfuerzo, lo que el Señor miró fue la disposición, la fe de este hombre. Y cuando este hombre extendió su mano, dice que la mano le fue restaurada igual que la otra, al 100%. Al 100%. Y de ahí en ese momento los herodianos y los fariseos se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Para quitarle la vida a Jesús. Para quitarle la vida a Jesús. Ahora, para ellos fue un gran insulto. Para ellos fue una gran vergüenza.
¿Por qué? Porque Jesús los confrontó de tal manera que les expuso a ellos, o sea, literalmente los expuso públicamente y les dijo a ellos: ustedes se preocupan más por sus costumbres y tradiciones que por el bienestar de un ser humano. Por lo que ellos buscaron la manera de ¿qué? La manera de matarle. Por ello, ahora Jesús, que nos dice la Escritura, se retira. Se retira de ahí. Se va de ese lugar. Pero hay algo importante acá. Jesús no entra en confrontación inmediata con ellos. O sea, no los confronta. Solamente, ¿qué hace Jesús? Simple y sencillamente sale del grupo de personas que le están acosando. Sale de ahí. De ese lugar se retira. Ahora, recuerda que retirarte no es debilidad. Es sabiduría. Retirarte no es debilidad, es sabiduría. ¿Por qué? Porque si tú estás en el medio de un conflicto y tú sabes que si te quedas ahí algo malo te puede ocurrir y te quedas ahí, entonces ya no eres una persona sabia, sino que literalmente decidiste quedarte ahí para seguir el conflicto. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3, nos dice que el avisado ve el mal. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben ¿qué? El daño. ¿Te das cuenta? O sea, si tú sabes que ahí en ese lugar se va a armar la grande, o va a haber un conflicto, va a haber alguna discusión, entonces lo correcto, lo recto y lo que debes de hacer es apartarte de ese lugar. Irte a otro lugar. Es exactamente lo que Jesús, el Hijo de Dios, está haciendo. Porque no vino a Él a probar a estos hombres que Él era el Hijo de Dios. Porque Él era el Hijo de Dios. Y Él es el Hijo de Dios. Él no tenía que probarle a nadie lo que Él estaba haciendo. Porque Dios le había dado a Él autoridad y poder para hacer todas las cosas que Él hizo. Y muchas veces nosotros nos enfrascamos en el tenerle que probar a las personas quién realmente somos. ¿Quién realmente somos? Les tenemos que demostrar a ellos. Les tenemos que demostrar a ellos que somos lo que decimos ser. Cuando en realidad eso debería salir sobrando. Si tú sabes quién tú eres, tú no le tienes que probar a nadie quién tú eres, porque tú sabes quién tú eres. Y Jesús estaba actuando de esa manera. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay momentos donde no tienes que responder. Hay momentos en los que no tienes que defenderte. Hay momentos en los que no tienes que reaccionar. ¿Te das cuenta? Y Jesús está actuando de esa manera. Ahora tienes que reposicionarte. ¿Por qué? Porque no toda batalla merece tu energía. No toda batalla merece tu energía. Ahora el versículo nos dice acá en el versículo 7, que cuando Jesús se retiró al mar con sus discípulos, dice que le siguió ¿cuánta gente? Muchísima gente, dice. Le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea. Y en el segundo punto es Jesús maneja la presión con límites en el versículo 8 y dice: de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Sobre él. Como te das cuenta, la
noticia de lo que Jesús estaba haciendo corrió como dinamita por todas partes. Por todas partes. Te traje un mapa. Ponme el mapa, por favor. Te traje un mapa para que lo mirases. Si te das cuenta en este mapa que tienes delante de ti, estas son todas las ciudades desde donde acudieron a Jesús. Jesús está ¿dónde? Jesús está en Galilea. Galilea es la franja azul donde está el círculo blanco. Es de donde estaba Jesús. O sea, Jesús estaba donde dice Judea, y a la parte de arriba, la parte verde es Galilea, es donde estaba Jesús. Entonces, si te das cuenta, en la parte verde donde estaba Jesús, desde Idumea, de Jerusalén, de Judea, desde el otro lado del Jordán, de Galilea, de Sidón, de Tiro. O sea, todos los del Líbano bajaban a donde estaba Jesús. Todos los de los fenicios bajaban a donde estaba Jesús. O sea, toda esta área vinieron a donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque escucharon todas las cosas que Jesús estaba haciendo. Ahora, si tienes lápiz, subraya la palabra gran multitud. Subraya la palabra gran multitud, porque es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque los que vinieron a Jesús, a Él, como ya te expliqué, de Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, todos ellos vinieron a Él cuando oyeron los milagros, maravillas y prodigios que Jesús estaba haciendo. Ahora detengámonos aquí un momento. Si has estado con nosotros desde que comenzamos el libro de Marcos, te habrás dado cuenta que Jesús ha sido confrontado por los líderes religiosos ya 5 veces. 5 veces. 5 veces Jesús fue confrontado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, por la razón que Jesús, el Hijo de Dios, no hacía las cosas de acuerdo a las costumbres y tradiciones de los ancianos. La primera confrontación que Jesús tuvo fue en Marcos capítulo 2 de los versículos 1 al 12, donde cuestionaron su autoridad para perdonar pecados. La segunda confrontación que Jesús tuvo con ellos fue en el capítulo 2 de los versículos 13 al 17, donde lo descalificaron por comer con los pecadores. Donde Jesús les dice a ellos que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Jesús había venido a los perdidos, aquellos que necesitaban salvación. Es a los que Jesús había venido. La tercera confrontación, donde está en el libro de Marcos capítulo 2 de los versículos 18 al 22, donde le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban. Cuando los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista estaban ayunando, y los discípulos de Jesús no ayunaban. Y Jesús les dice a ellos: ¿pueden acaso los que están de fiesta estar de ayuno mientras el novio está con ellos? No. Dice, pero va a llegar el día en el cual yo, los voy a tener que dejar, y ellos van a tener que ayunar. La cuarta confrontación que Jesús tuvo con los líderes religiosos está de los versículos 23 al 28 del capítulo 2 de Marcos. Cuando los discípulos de Jesús cortaban espigas y las comían en el día de reposo. Y Jesús nuevamente les confronta a ellos con la palabra, hablándoles acerca de David. Cuando David vino al templo y traía hambre, y el sacerdote le dio los panes que no le eran lícitos comer. ¿Por qué? Porque les demostró a ellos que Dios se fija más en tu necesidad que en tu religión, en tus costumbres y tradiciones.
Dios miró la necesidad de David y de sus hombres que tenían hambre y le permitió a ellos comer los panes que no les eran lícitos. Y les dice Jesús, de igual forma, si estos hombres tienen hambre y hay espigas y las pueden cortar y se las pueden comer, Dios mira la necesidad de ellos antes que sus costumbres y tradiciones de ustedes. Muy importante. Igual en Marcos capítulo 3 de los versículos 1 al 6, Jesús también fue confrontado cuando sanó al hombre de la mano seca. ¿Te das cuenta? O sea, una y otra vez Jesús estaba siendo confrontado. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo recto, lo correcto, lo que Dios le había enviado a hacer a este mundo. Ahora, en todas esas confrontaciones, Jesús confrontó a los líderes religiosos públicamente frente a todos y todos fueron avergonzados. Todos ellos. Esos hombres que una vez más habían tenido el respeto del pueblo por tanto tiempo, que supuestamente eran los líderes religiosos, Jesús públicamente los confronta, y al confrontarlos a ellos y probar que ellos estaban equivocados, entonces ahora, ¿qué es lo que ellos hacen? Lo que ellos hacen es formar un complot para quitarle la vida a Jesús. Ahora, a razón de todo esto, entiende, a razón de todo esto, la noticia de sus enseñanzas, la noticia de los milagros, la noticia de los prodigios y todo lo que Jesús estaba haciendo se esparcían por todas las diferentes regiones. Y todos ellos querían ¿qué? Querían saber y conocer a Jesús. Querían conocer a Jesús. Por ello nos dice la Escritura que grandes multitudes venían ¿a quién? Venían a Jesús. Miles de personas vinieron a Jesús trayendo enfermos, endemoniados, leprosos y todos aquellos que tenían necesidades. Los venían trayendo a Jesús. Muchos de ellos habían viajado por varios días para llegar a donde estaba Jesús. Y no había lugar, o sea, eran tantos que no era posible que ellos todos pudiesen tocar a Jesús a la vez. Ahora, estando ahí Jesús, nos dice en el versículo 9, que le dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. A causa del gentío, dice, para que no le oprimiesen. Para que no le oprimiesen, si te das cuenta. Jesús ahora se encuentra rodeado de gente y está literalmente a la orilla del agua, a la orilla de la ribera del mar de Galilea. Llega el punto donde leemos que ellos tenían, o sea, que ellos querían tocar a Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que en todas la mayoría de los milagros y prodigios que Jesús hizo fue tocando a las personas. Muchos de ellos entendían que el simple hecho de tocar a Jesús les daba a ellos la sanidad. Ahora te hago yo una pregunta en estos momentos. Si tú estás enfermo o tienes un familiar que está enfermo y has viajado 200, 300 millas a donde está Jesús, ¿no harías tú hasta lo imposible para que tú o tu familiar tocasen a Jesús? Ahora, imagínate una multitud de aproximadamente 10,000 personas alrededor de Jesús. Estamos hablando de una gran multitud. Y todos los que estaban ahí, los que estaban enfermos, querían tocar a Jesús. Así es de que ellos, ¿qué hacían? Empujaban hacia adelante, hacia donde estaba Jesús, para llegar a Jesús. Y los que estaban cerca de Jesús eran ¿qué? Eran empujados hacia Jesús. Y Jesús era ¿qué? Oprimido por el gentío, por toda la gente. Algunos de ellos tiraban su mano y querían tocar a Jesús. Y ese empujaba al otro y el otro al otro. Y al final del día se formó una gran conmoción en ese lugar. Por ello Jesús que les dice a ellos, tengan lista una barca. Tengan lista una barca. ¿Por qué?
porque la gente me oprime. La gente me oprime. Ahora, escucha, y para mí esto es muy importante. Cuando ellos están acercándose a Jesús para tocar a Jesús, lo más importante para el Hijo de Dios no era sanarlos, era predicarles la palabra de Dios. Era lo más importante. ¿Por qué Jesús, crees tú que les pidió una barca a los discípulos de Jesús? Porque Jesús se quería alejar de ellos, donde no pudiesen llegar a Él para tocarle a Él. Porque Él, hermanos, lo que quería es que escuchasen acerca del reino de Dios. Él quería hablarles a ellos de las maravillas y milagros que Dios quería hacer para poder salvarles a ellos. Él quería enseñarles a ellos que Dios les amaba, que Dios tenía un plan para redimirles de sus pecados. Él quería enseñarles a ellos que Dios le había enviado al mundo para pagar por los pecados del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas ellos, los hombres, aquellos los cuales vinieron a ver a Jesús, ellos no querían escuchar la palabra de Dios. Ellos querían ser sanos, querían ser sanados. Y para ellos era importante llegar a donde estaba Jesús. Era importante llegar y tocar a Jesús. Porque ellos sabían que si Jesús los tocaba o ellos tocaban a Jesús, iban a recibir sanidad. Y ahí es donde podemos mirar el corazón del hombre. Podemos ver el corazón del hombre. ¿Por qué, iglesia? Porque muchas de las veces nosotros no nos preocupamos por los demás, nos preocupamos por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Solamente por nosotros. Y no me digas que no, porque todos somos iguales. Todos somos cortados con la misma navaja. Por ello es que tenemos que entender que cuando Jesús, el Hijo de Dios, mira la situación, de qué manera está y en qué forma se está tornando, y Él entiende la necesidad de que el pueblo lo escuche a Él, Él tiene que tomar una medida. Y la medida que Él tomó fue que le tuviesen una barca lista para entonces continuar con lo que Dios le envió a hacer, predicar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque entiende que es de suma importancia para nosotros. Dice la Escritura: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué me sirve a mí tener un cuerpo sano, cuando al final del día, cuando cierre los ojos en este mundo, voy a terminar en el fondo del infierno? ¿De qué me sirve a mí? No me sirve de nada. O sea, lo que Dios quiere es que yo y tú y todos aquellos que vivimos en esta tierra entendamos que Dios nos ama y envió a su Hijo Jesús al mundo a pagar por los pecados del mundo, a pagar para que tú y yo podamos llegar a la gloria y estar con Dios por la eternidad. Es la única vía, la única manera de llegar al Padre. Por ello, en su desesperación por ser sanados, literalmente estaban poniendo la vida de Jesús en peligro. Jesús, hermanos, quería que ellos fuesen sanos. Ahora, déjame te hago una pregunta. ¿Necesitaban ellos tocar a Jesús? ¿O Jesús necesitaba tocarlos para sanarlos? No. O sea, si Jesús hubiese dicho la palabra, automáticamente ellos hubiesen sanado. ¿Te das cuenta? Porque la palabra de Dios es vida y es viva. Y cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, lo que tú te debes de preocupar por tener sano es tu alma, es tu espíritu, para que cuando cierres los ojos en esta tierra, los puedas abrir en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Por ello,
no solamente ellos querían tocar a Jesús, sino que querían regresarse de ese lugar sanos. Y Jesús sabía esa necesidad y conocía el deseo de ellos. Y por ello es que Él tuvo que apartarse, tomar una medida para poder evadir aquella presión tan grande la cual estaba viviendo en aquel momento. Tuvo que montarse en una barca, alejarse de ellos y entonces proyectarles a ellos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el mensaje, la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y es ahí donde Jesús no solamente les trajo a ellos sanidad espiritual, sino también sanidad física. Las dos cosas, sanidad física. Lo que nos lleva al tercer punto. En el tercer punto de los versículos 11 al 12 dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. O sea que a esta reunión vinieron enfermos, endemoniados, leprosos, vinieron todos aquellos que tenían una necesidad. Los endemoniados se acercaban a Jesús y al mirar a Jesús, los demonios dentro de ellos manifestaban la presencia, o sea, manifestaban quién era Jesús. Decían: este es el Hijo de Dios, porque conocían a Dios. ¿Te das cuenta? O sea, estos espíritus inmundos, los cuales vivían en las personas, eran ángeles caídos, los cuales fueron lanzados del cielo a la tierra, porque se rebelaron en contra de Dios. Cuando Satanás fue echado fuera del cielo, arrastró juntamente con él una tercera parte de los ángeles. Una tercera parte. Y esa tercera parte el día de hoy son los que rigen al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo le pertenece al diablo. Es del diablo, ¿te das cuenta? El mundo es del diablo. Dios formó al mundo, ordenó la tierra y puso al hombre y le dio al hombre la tierra. Lo puso para que reinase y rigiese sobre la tierra. Mas el hombre dio la autoridad, cedió la autoridad del mundo al diablo cuando desobedeció a Dios en el huerto del Edén. Por ello, cuando Jesús es tentado por Satanás, y Satanás lleva a Jesús al pináculo, a la montaña más alta de la tierra y le dice, le enseñó todas las naciones del mundo y le dice a Jesús: si te postras y me adoras, te doy todas las naciones de la tierra, todas las naciones del mundo. Todas. Porque mías son, dice él, mías son. Y Jesús nuevamente lo reprende con la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Ahora, entiende algo. Jesús se interesaba en ellos. Se interesaba en ellos. Por ello podemos ver que cuando estos espíritus inmundos miraban a Jesús, automáticamente sabían quién Él era. ¿Por qué? Porque lo conocían. Le miraron en la gloria de Dios, le miraron en la presencia del Padre, le miraron con sus vestiduras reales, con su corona, y sabían que Él era el Hijo de Dios. Y lo estaban, ¿qué? Divulgando. Por ello, ahora no solamente la gente empujaba, sino que los poseídos por demonios se postraban delante de Él y estaban perturbando el servicio. Humanamente debe de haber sido un momento sumamente estresante en ese lugar. Específicamente para Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es 100% Dios. Pero era 100% hombre. Siendo 100% Dios, antes de venir a los hombres, era omnisciente, era omnipresente y era omnipotente. ¿Te das cuenta? Lo que es Dios, Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. O sea, Dios conoce todas las cosas.
sabe lo que estás pensando ahora y lo que vas a pensar mañana. Omnipresente quiere decir que está en todo lugar. Omnipotente quiere decir que tiene absoluto poder sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y Jesús, el Hijo de Dios, posee las mismas cualidades. Las mismas cualidades que el Padre. Pero mientras estuvo en la tierra, Él no podía ser omnipresente. Porque estaba en un cuerpo humano, y el cuerpo humano no solamente le permitía estar en un solo lugar. O sea, era omnisciente, sabía todas las cosas, era omnipotente, tenía poder absoluto sobre todas las cosas, mas no podía ser omnipresente. No podía ser omnipresente. Por eso, humanamente, como hombre, al fin, al ser él oprimido, al ser él empujado, al ser él jaloneado para acá y para allá, imagínate el momento que tuvo que haber vivido en ese instante. Ahora, Jesús fácilmente hubiese podido poner orden, simplemente hubiera dicho a todos: quietos, tranquilos, no se mueva nadie. Y todos se hubieran quedado frisados, así. Escuchen solamente mis palabras y nadie diga ni pío. Y todos se hubieran quedado callados y nadie hubiera dicho ni pío. Pero Jesús no quería usar esa autoridad, no quería usar ese poder. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a todos libre albedrío. Libre albedrío quiere decir que cada uno de nosotros puede escoger escuchar a Dios o no escuchar a Dios, seguir a Dios o no seguir a Dios. Dios no se va a forzar en ninguna persona, en nadie. Dios no te va a decir: si no me amas, pues te voy a castigar. No. Si no le amas, te sigue amando. Si tú lo olvidas, Él no se olvida de ti. Si tú te apartas, Él no se aparta de ti. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que el Espíritu de Dios camina al lado del hombre, convenciendo al hombre de pecado, de justicia y de juicio. O sea, tú vas caminando, te apartas de Dios y vas caminando, el Espíritu de Dios va al lado tuyo, va caminando a tu lado. Pero el momento que tú le dices: sí, yo reconozco que estoy mal, soy pecador, en ese momento el Espíritu ya no camina a tu lado, sino que ahora entra en ti y está en ti. Ahora vive en tu corazón. Has venido a ser casa y templo del Espíritu Santo. Ahora Él está en ti, ahora eres guiado por Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Por ello podemos entender que estos demonios vinieron, ¿qué? Interrumpiéndolo todo. Interrumpiéndolo todo. Ahora piensa en esto. ¿Cómo se sentirían ustedes si ahora, en este momento, en medio de mi enseñanza, alguien se levantara de la congregación y corriese hacia el frente dando de gritos? ¿Cómo se sentirían ustedes? Asustados, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué fue? ¿Qué es aquello? No, ¿y de dónde salió esto? ¿Y por qué salió esto? Y específicamente personas endemoniadas, hermanos, su fisonomía, su rostro, todo cambia. Cuando estas personas que son poseídas por espíritus inmundos, automáticamente, hermanos, su voz cambia, porque no es la voz de ellos, es la voz del Espíritu que habla a través de ellos. Y se tornan violentas, se tornan, blasfemas, comienzan a blasfemar el nombre de Dios. Comienzan a hacer cosas así. Entonces, eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en el medio de la enseñanza de Jesús. Estos espíritus se levantaron, estas personas, el espíritu se manifestó en la persona, y la persona corrió hacia donde estaba Jesús y comenzaron a dar de gritos. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Los reprendía y les decía: callad, callad, callad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús los mandó a callar? ¿Te has preguntado eso? Porque los espíritus estaban diciendo la verdad, ¿sí o no? ¿Acaso no estaban diciendo que era el Hijo de Dios? ¿Acaso no era Jesús o es el Hijo de Dios? Entonces, ¿por qué Jesús no les dejó a ellos que continuasen diciéndole a toda la gente, para que toda la gente que estaba en ese lugar se convenciera de que Él era el Hijo de Dios? ¿Por qué?
Hazte esa pregunta. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es la siguiente. Porque la fe, escucha, la fe debe de venir por el oír la palabra de Dios. La fe debe de venir por oír la palabra de Dios, no por testimonio de un espíritu inmundo. No puede venir la fe a nuestras vidas por escuchar el testimonio de un espíritu inmundo. Jesús no quería que nadie llegara a la fe por eso. Jesús quería que todos los que estaban en ese lugar escucharan el evangelio, escucharan las enseñanzas de la palabra de Dios por medio de su boca, por medio del sonido de su voz, por medio de la palabra dada por Dios a él para el pueblo en ese momento. Y cuando ellos escucharan, entendieran y reconocieran la voz de Jesús, entendieran y reconocieran que lo que Jesús enseñaba era la palabra de Dios y pusiesen su fe en la palabra de Dios, no en el testimonio de un espíritu inmundo. Y esa es la realidad, hermanos. Si Jesús hubiera permitido que esos demonios siguieran diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, ¿sabes qué habrían dicho sus críticos y los fariseos? ¿Sabes qué hubieran dicho? Habrían dicho, ven, Jesús y los demonios están del mismo lado. Están del mismo lado, así que Él no puede venir de parte de Dios porque se ha asociado con los espíritus inmundos. Y Jesús no podía permitir eso. ¿Por qué? Porque eso era como darle a los fariseos, a los saduceos y a los escribas una razón para formarle un conflicto a Jesús, o sea, confrontarle. Y Jesús no quería que eso ocurriese. ¿Por qué? Porque en realidad ellos tenían que entender, tenían que ver en su vida, en sus milagros, en lo que Él estaba haciendo, que Él había sido enviado por Dios. Había sido enviado por Dios. Por ello, estos versículos, hermanos, que acabamos de ver, vimos un gran problema que Jesús enfrentó. Enfrentó presión, enfrentó opresión, enfrentó no solamente a los espíritus inmundos, pero en medio de todo este conflicto no perdió el propósito para el cual el Padre lo había enviado. Mantuvo su compostura, se mantuvo firme, se mantuvo enfocado, se mantuvo en el plan divino de Dios. ¿Por qué? Porque Él vino a enseñar el camino de Dios al hombre. Por ello en Juan 14:1, ¿qué nos dice? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuese así, yo os lo hubiera hecho saber. Dice, voy pues a la casa de mi Padre a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y ya sabéis el camino, dice. ¿Por qué? Dice, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el que los lleva a ustedes a la vida eterna. Y las palabras que Jesús les enseñaba a ellos eran las palabras que les daban a ellos la seguridad de la vida eterna. Lo que nos lleva al cuarto punto. En el cuarto punto, Jesús prioriza su propósito, de los versículos 13 al 19. Jesús prioriza su propósito. Fíjate lo que nos dice en el versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó
Boanerges, esto es hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Qué interesante, ¿no? Porque en este punto nos dice que Jesús prioriza su propósito. Prioriza su propósito. Si te das cuenta en los versículos anteriores, comenzando desde el capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, podemos ver a Jesús en acción. Podemos ver a Jesús que predicar la palabra de Dios. Hemos observado a Jesús hacer milagros. Hemos observado a Jesús sanar enfermos. Hemos observado a Jesús echar fuera demonios. Pero hemos visto también que es una gran tarea. Una gran tarea. ¿Por qué? Porque Él es un solo hombre. ¿Te das cuenta? Él es un solo hombre. Y ahora podemos ver que la fama de Jesús se había expandido literalmente por todo Israel. Por todo Israel. No solamente por Israel, sino que su fama se extendió hasta el Líbano. O sea, subió toda la parte norte de Israel. Y ahora la gente estaba viniendo de todas partes, estaba viniendo de Asiria, estaban viniendo de Líbano, estaban viniendo de todas partes, estaban viniendo a donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús podía sanar, sabían que Jesús podía echar fuera demonios, sabían que Jesús enseñaba como nunca nadie antes les había enseñado y querían oír a Jesús, querían ver a Jesús, querían tocar a Jesús. Y Jesús entendió que el trabajo era sumamente grande, laboroso, era demasiado para un solo hombre. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Nos dice la Escritura que después subió ¿a dónde? Subió al monte. Subió al monte. Y cuando subió al monte, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que estuvo allá en el monte orando, buscando a Dios. Lucas nos dice en Lucas capítulo 6, que va mano a mano con lo que estamos leyendo este día. Nos dice en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 12, dice que aquellos días, él fue al monte, ¿a qué? A orar. Y nos dice que pasó, ¿qué? Toda la noche orando a Dios. Pasó toda la noche orando a Dios. O sea, después de ministrar todo el día, ¿ok? Después de ministrar todo el día, ahora nos dice que Jesús sube al monte a solas, ¿a qué? A orar. O sea, a hablar con Dios. Porque ya hemos establecido que orar es hablar con Dios, ¿no? Entonces él fue arriba al monte a hablar con Dios. Jesús está buscando ¿qué? Está buscando el rostro de su Padre. Está buscando el venir a confortarse y a consolarse en su presencia. Ahora aquí encontramos algo sumamente importante, hermanos. ¿Por qué? Porque no solamente Jesús nos deja un ejemplo a nosotros, sino que nos dice cómo hacer las cosas. Nos dice cómo hacer las cosas. Podemos ver y entender que en esta porción de la Escritura, específicamente en lo que acabamos de leer, nos dice en el versículo 13, que después subió al monte. ¿Después de qué? Después de predicar, después de sanar, después de liberar, subió al monte. Subió al monte, subió a la presencia de Dios a consultar a Dios. Subió a consultar a Dios. Y ahí es donde quiero hacer hincapié.
¿Por qué? Porque una de las cosas que yo he aprendido es lo siguiente. Y muchas veces no lo entendemos, no lo apreciamos, porque no lo vivimos, no sabemos cómo trabaja eso. Pero cuando el Señor le da a uno la bendición y la oportunidad de abrir la palabra y ministrar la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios te ministra a través de ti y te usa para ministrar su palabra, usas toda tu energía para hacerlo. El Espíritu de Dios usa todas tus fuerzas, usa todo tu vigor para expresar la palabra de Dios. Y cuando terminas la enseñanza y te bajas del púlpito, te sientes drenado, te sientes como que no tienes fuerzas, como que no hay vigor para seguir adelante, porque el esfuerzo, la energía, la forma en la cual expresaste el mensaje te drenó físicamente. Y una vez que quedaste completamente drenado, lo que quieres es un lugar donde reposar, donde descansar, donde volver a recuperar tus fuerzas, a recuperar la energía que acabas de dar, que acabas de dejar en el púlpito. Y imagina a Jesús no ministrando o predicando por 45 minutos, una hora, como lo hacemos acá. Jesús estuvo ministrando y predicando desde muy temprano por la mañana. Todo el día estuvo predicando la palabra de Dios. Y ya por la tarde Jesús sube ¿a dónde? Sube al monte. ¿A qué? A buscar a Dios. A buscar a Dios. Y aquí es donde, hermanos, entra algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque podemos ver lo que nos dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Donde dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. También nos dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 14, dice: por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro. Jesús, el Hijo de Dios, después de mirar las grandes masas de gente, la multitud tan inmensa, y mirar la necesidad tan grande que había en medio de aquel pueblo, Jesús busca a su Padre para que su Padre le renueve las fuerzas y le dé visión, le dé perspectiva para lo que sigue. Le dé perspectiva para lo que sigue. Y ahí es donde muchas veces fallamos, iglesia. Porque hoy es día de confesión, ¿no? Hoy me estoy confesando. Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, yo paso 6, 7, 8 horas estudiando para el mensaje del domingo. Y antes de comenzar: Señor, mira, este día yo abro tu palabra con el fin de que me hables a mi corazón. Y primeramente ministres mi vida y me des para poder ministrar a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Ni un minuto. A veces paso orando antes de comenzar la enseñanza, de comenzar el mensaje.
Y cuando termino el mensaje muchas veces, oh, gracias Padre, oh, cómo me fue redargüiste, me tocaste, me hiciste sentir tu presencia y estoy emocionado porque la voy a ir a compartir con ellos. En el nombre de Jesús también. Otro minuto. Y a veces nosotros, iglesia, mientras se nos presenta la oportunidad de orar o tenemos que orar, a veces pasamos 1, 2, 3 minutos. Y si nos pasamos 4, ya nos están viendo, oye, ya párale, eso está muy largo. Y no, o me estoy equivocando. Sí, así somos. Y Jesús nos dice que Él pasó toda la noche orando, buscando a Dios. Pero quiero que sepas que esto ya no va a pasar, Hice un compromiso con el Señor. Ahora sí, Señor. Vamos a pasar todo el tiempo hablando tú y yo. Vamos a pasar hablando tú y yo. Y antes de que yo me siente a estudiar tu palabra, tú ya me tienes que haber dado como estás y todo el mensaje antes de yo sentarme a estudiarlo. Y después de terminar, seguirlo mascando y mascando y mascando, rumiando en él, ¿no? ¿Para qué? Para poderlo enseñar de una forma que Dios sea glorificado. Y después dice que cuando bajó del monte, que dice, llamó así a los que Él quiso. A los que Él quiso. Pero se pasó la noche orando a Dios. Vinieron a Él, dice en el versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Y ahora dice, los envió ¿a qué? A predicar, a que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, todo lo que Jesús estaba haciendo, lo estaba delegando ¿a quiénes? A sus discípulos. Lo estaba delegando a sus discípulos. O sea, Jesús dijo, yo tengo grandes masas de gente delante de mí y todos ellos tienen necesidad. ¿Y qué si empodero a 12 de ellos? 12 de estos hombres que están conmigo, los empodero. Les doy a ellos el poder que el Espíritu me ha dado a mí. Y ellos van y predican y sanan enfermos y liberan demonios. O sea, nos vamos a multiplicar. ¿Para qué? Para avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Y esto me lleva a decir, la obra en la iglesia no es de un solo hombre. La obra en la iglesia es para todos, ¿te das cuenta? Es para todos nosotros. Ahora lo único que tenemos que hacer es pedir al Espíritu de Dios, pedirle a Dios que nos empodere. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. Todos y cada uno de nosotros, iglesia, tenemos un don, mínimo un don. Hay quienes tienen más de uno. Hay quienes cantan y tocan, hay quienes pueden enseñar, hay quienes pueden hablar con la gente de una forma natural y convencerles a ellos de que necesitan a Jesús a través del Espíritu Santo. O sea, hay mucho talento, pero muchas veces el talento se queda en las bancas, en las sillas. Hay que usarlo para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad. A mí me gustaría, iglesia, que estas sillas todas estuvieran llenas. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Si no tenemos gente para ministrar a todas las gentes que faltan en estas sillas, ¿para qué Dios nos va a enviar más gente? ¿Para qué? ¿A qué vienen si no hay quien les ministre? ¿Te das cuenta? O sea, Dios nos ha dado lo que tenemos porque tenemos la capacidad de ministrar con lo que hay. Pero si queremos más, tenemos que involucrarnos todos para que Dios traiga más. Jesús miró una gran multitud. ¿Y Jesús qué fue lo que hizo? Pues comisionó 12 más para el servicio. Si Dios ve que la iglesia comienza a crecer, Dios va a poner en el corazón de nosotros para servir. Pero si no queremos servir, Dios no nos va a mandar gente. Dios no nos va a mandar gente, iglesia, entiéndelo. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a servir. Y todo el trabajo no puede caer en mis hombros, no puede caer en mí. O sea, es demasiado para mí solo, ¿no? Por ello, el Señor tiene que hacer su obra. Él tiene que hacer su obra. Para concluir, esta porción de la Escritura nos enseña que Jesús manejó la presión, hermanos,
de una forma que glorificó a Dios sin perder el propósito por el cual vino a esa tierra. Porque cuando Jesús se miró abrumado, cuando Jesús se miró que lo empujaban y lo oprimían por todos lados, ¿qué fue lo que hizo? Buscó a sus discípulos y les pidió una barca para poder entonces continuar su obra. Pero lo más importante de todo, el cansancio después de ministrar todo el día, de dejar toda su energía, dejar todas sus fuerzas en la predicación y enseñanza de la palabra, nos dice que fue ¿a dónde? Fue a su Padre a buscar de Dios. Por ello las palabras de Jesús, hermanos, en Mateo 11:28 nos ministran a nosotros de una forma especial. Porque nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y ligera es mi carga. Amén. Amén. Iglesia, ¿quieres ver la iglesia crecer? Tienes que ponerte a trabajar. Tenemos que trabajar. Tenemos mucho que hacer, pero tenemos muy pocos obreros. Necesitamos más obreros. Necesitamos más obreros. Y necesitamos obreros, hermanos, que pongan su pie en la brecha y su mano en el arado, sin voltear hacia atrás. Porque nos dice la Escritura que aquel que voltea hacia atrás no es digno del reino de Dios. Tenemos que trabajar arduamente para que el reino de Dios avance y crezca aquí en la tierra. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te doy honra y gloria este día a ti, solamente a ti, porque solo tú la mereces. Y te agradezco, Padre mío, por el hecho de que tú nos has, mi Dios, bendecido. Y nos has dado este tiempo en tu presencia, donde hemos mirado cómo Jesús lidió con la presión. Cómo Jesús trabajó en el medio de toda esta conmoción, y cómo en el final del día, oh mi Dios, se refugió en tu presencia. Y en tu presencia, oh Padre mío, encontró, oh mi Dios, la solución al problema. Oh Señor, estableció más siervos para que te sirviesen a ti. Gracias, Padre, bendícenos y bendice, oh mi Dios, este día. Y oh Padre mío, gracias por tu presencia, la unción y el poder de tu Espíritu, porque hasta aquí has sido con nosotros. Te damos honra y gloria, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén.